amigas y amigos? Seguimos aquí con su programa Zafra en Red. Acabamos de terminar la entrevista a este joven Carlos Castillo, pero tenemos ahora también otra tremenda persona que va a estar aquí con nosotros, y es la doctora Rosibeli Encarnación, quien es diabetóloga y viene a conversar con nosotros acerca de los factores de riesgo, pero también algo sumamente importante, que es la prevención que necesitamos para evitar caer en la diabetes. Doctora, ¿cómo se siente usted? Muy bien, así mismo es. Muchísimas gracias por la invitación, agradecida de esta oportunidad de estar en este espacio para poder expandir un poquito de lo que es la patología y compartir con los televidentes el conocimiento. Debo decirle que la doctora viene como parte del patrocinio de la clínica Doctor Peralta, la clínica de la salud. Ante cualquier dolencia, acude allí que recibirá el mejor trato. Rosibelis, bienvenida nuevamente, como dijo Eugenio, pero como tenemos tan poco tiempo, nosotros queremos hacerle tanta pregunta que al final se nos queda alguna, pero queremos iniciar de una vez. Rosibelis, ¿qué es la diabetes? Muy bien. Desde lo más sencillo podemos definir la diabetes como un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la alteración de la glicemia o la hiperglicemia. Yo voy a desglosar un poquito este término, pero esta hiperglicemia viene dada por una deficiencia en la acción o secreción de la insulina. Cuando yo hablo de enfermedades metabólicas me refiero a metabolismos principales que intervienen. Principalmente tenemos tres: el metabolismo de los hidratos de carbono o carbohidratos, el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de las proteínas. Esos son los tres metabolismos principales afectados en esta patología. Cuando quiere ser afectado es que el cuerpo no lo... Que hay alteración. Que hay alteración en ellos. Exactamente. Rosibeli, hay un porciento alto ahora de la población padeciendo de esta enfermedad. ¿Hay alguna causa del por qué ha aumentado? Sí, claramente está. Las cifras son alarmantes. Fíjate que actualmente se estima que 422 millones de personas en todo el mundo están afectadas por la enfermedad. ¿Y en el país por dónde anda el porcentaje? Bueno, en el país realmente es variable y está muy sectorizado. Incluso se han hecho estudios aquí en el país de las personas actualmente afectadas con diabetes. Y de 11 personas, una de ellas padece diabetes. Entonces, verdaderamente, como le digo, son cifras alarmantes y se espera que para el ¿Estamos hablando de un 10%? Sí, exactamente, y un poquito más. Pero un ejemplo, usted como tiene sus consultas en Jaina, en la clínica Doctor Peralta, el índice es alto de las personas con diabetes. Sí, bastante alto. Hay personas que ya conocen que tienen la patología, pero hay personas que van en búsqueda de conocimiento. Doctora, tengo un familiar directo, abuelo, abuela, papá, mamá, hermano que tiene diabetes y yo quiero saber si soy diabética. Y muchas veces van porque tienen síntomas que ellos dicen que ya no son normales y entonces acuden a la consulta y cuando hacemos todo el screening pues resulta que tiene una prediabetes o una diabetes ya establecida. ¿Qué puede pasar con una persona que se entere un poco tarde de que padece de diabetes? Bueno, realmente mientras más temprano yo tengo un diagnóstico de la enfermedad tengo mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque ya cuando yo tengo un diagnóstico, las diferentes guías establecen que ya el paciente tiene aproximadamente 5 años padeciendo la enfermedad sin saberlo. Wow. Es una enfermedad totalmente silenciosa que cuando ya me da un síntoma es porque la glicemia está ya demasiado elevada en sangre. Para dar síntomas de la diabetes, que son varios que lo voy a mencionar, pues yo necesito tener niveles en sangre elevados, mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Y esos síntomas incluyen el cansancio, fatiga, pérdida de peso, visión borrosa, que el paciente bebe mucha agua, la boca seca, que se levanta mucho en la noche a orinar. Esos son los síntomas clásicos de que el paciente puede cursar con una diabetes. ¿Son los mismos síntomas en hombres y en mujeres? Sí, son los mismos síntomas, indistinto del sexo. Mira, tengo una duda y he visto y he vivido lo que es la diabetes infantil. ¿A qué se debe? ¿Eso viene del embarazo, de la madre o es algo hereditario? No, fíjate que hay varios tipos de diabetes. Tengo una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Cuando yo hablo de una diabetes tipo 1, es la diabetes que me refiere que es una diabetes de carácter, vamos a decirlo así, infantil, porque el predominio es la población,
la población infantil. Entonces ya las causas que me producen ese tipo de diabetes son diferentes a las que me producen la diabetes tipo 2. Entonces se consideran causas autoinmunes, o sea, cuando hablo de autoinmunes, el mismo cuerpo que ataca células buenas, se atacan, eso significa autoinmunidad, sí. Y lamentablemente se produce la enfermedad por causas idiopáticas, que eso significa que por alguna razón que todavía no se conoce, que precisamente no es hereditaria, se va a desarrollar la enfermedad. En el caso, la tipo 1, exactamente. Que es fundamentalmente en los niños. Exacto. ¿Y qué tipo es la diabetes cuando a la persona le da mucha ansiedad de comer azúcar? Veo que hay personas que hasta agua de azúcar hacen porque tienen como esa ansiedad y ese deseo de ingerir algo dulce. Entonces, esos son síntomas tempranos de que el paciente puede estar debutando con una diabetes. Entonces, esa ansiedad que tú reflejas, que muchas veces la gente dice, me da esa ansiedad de comer un dulce y de hacer una... Ellos son diabéticos, pero se les mete una ansiedad y un mal humor que es algo increíble. Entonces, cuando eso pasa, yo necesito saber si el paciente está compensado o descompensado. Cuando yo tengo un paciente que metabólicamente está descompensado del azúcar, pues entonces yo voy a tener esos síntomas. Y hay que ser pues muy ojo crítico, porque cuando eso pasa y mandamos a analizar al paciente, pues estamos en evidencia de que el paciente o necesita un reajuste en la medicación que está utilizando o no tiene apego al tratamiento. Entonces todo eso viene como consecuencia de un mal control de la diabetes. ¿Y qué relación hay entre diabetes y obesidad? Fíjate, muy alto. Ese es un factor de riesgo que ahora mismo se considera 1A. Sí. La diabetes ahora mismo es una enfermedad que tiene muchas causas, y dentro de las principales causas que yo tengo el sobrepeso y tengo la obesidad. O sea, por cada 8 personas, una tiene sobrepeso y obesidad, ya nos podemos imaginar. Entonces, esto hace que sea más rápido la evolución a una diabetes, porque el sobrepeso y la obesidad son causas de resistencia a la insulina. Y ese es un factor o un precursor para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y las personas que llevan una vida sedentaria o la alimentación, o sea, no tiene límites ni restricción para alimentarse, para comer cualquier tipo de producto. Exacto, también. Fíjate que eso también son factores de riesgo. Hablamos de sobrepeso, hablamos de obesidad, hablamos de, como dice usted, de sedentarismo. Cuando hablo de sedentarismo, que el paciente no lleva actividad física regular y el paciente tampoco es disciplinado con lo que come o tiene una alimentación pobre. Y cuando hablo de pobre, es que sus comidas son saturadas en grasas, altas en azúcares, y todo eso predispone al desarrollo de la enfermedad, lamentablemente. El tabaquismo también es una causa importante de que el paciente sea diabético, porque también la nicotina que produce el cigarrillo produce insulinoresistencia y me puede el paciente tener una mayor predisposición a desarrollar diabetes tipo 2. ¿Y los tragos? El alcohol, la cerveza, el ron, el vino. Fíjate que, eso es un tema, es un tema amplio que no me gusta ni mucho tocar, porque eso es lo primero que preguntan los pacientes: doctora, dígame, ¿y me puedo dar mi trago? No es lo recomendable verdaderamente, y dependiendo también el tipo de bebida. Porque, pero no por es recomendable ejemplo, para el que es diabético. Y para la población en general, porque también yo tengo, a causa del alcohol, puedo tener un hígado graso. Entonces también un hígado graso me habla de insulinoresistencia, y eso es un factor también que me va a predisponer lamentablemente a sufrir de diabetes mellitus tipo 2. Doctora, y el costo, vemos que el costo de los medicamentos es un poco alto. Cuando llegan a su consultorio, usted trata de darle los medicamentos más o menos, o lo que llevan. ¿Por qué? Porque se lo digo porque son bastante costosos estos medicamentos. Sí, mira, ha dicho algo clave. Lamentablemente no todo el paciente diabético va a usar la misma medicación, porque se comporta distintamente, porque son organismos diferentes. Hay pacientes que se pueden controlar con tratamientos básicos y tratamientos que son asequibles, y verdaderamente tenemos una cobertura importante de medicamentos que son básicos, genéricos. Tenemos metformina, que ya todos lo conocen, tenemos diferentes insulinas, pero hay pacientes que necesitan tratamientos combinados. Hay muchísimas moléculas nuevas actualmente que me ayudan en un buen control de la diabetes, que lamentablemente sí son costosas, y eso hace que el costo, lamentablemente, o sea, que para además el país, de padecer la enfermedad y todas las limitaciones que ella obliga, también el costo de salud es elevado. Es alto. Doctora, bueno, aquí dice Meli de la Rosa, la saluda y bendiciones para usted. Dice que le Alcántara
que está en sintonía, que está mirando el programa, igual que Alfredo Miese desde Estados Unidos, Felipe Rojas, usted lo conoce, el doctor Felipe Rojas. Sí. Ahí sí hay materia gris, esa es de la buena. Gracias, dice doctora. Kelly Alcántara, dice, excelente doctora, y en nutrición todavía mejor. Clay dice, excelente profesional. Doctora, cuando llegamos al punto de que hay que cercenar una parte del cuerpo, ¿es que la diabetes está ya a un nivel que no se puede controlar? Sí, verdaderamente te explico. La diabetes tiene complicaciones que son microvasculares y macrovasculares. Microvasculares que me va a afectar ojo, que se llama retinopatía diabética, me va a afectar riñón, que se llama nefropatía diabética, y circulación, nervios, que se llama neuropatía diabética. A nivel macrovascular yo puedo encontrar alteración en la circulación, que entonces ahí viene que el paciente comienza a perder sensibilidad en las manos, en los pies, y entonces todo eso me puede llevar a complicaciones. Viene también el infarto, viene el preinfarto, el accidente cerebrovascular, son complicaciones, pero verdaderamente para el paciente llegar ahí tiene que ser un paciente que no esté disciplinado, que no tenga apego al tratamiento, y que ya cuando queramos revertir, lamentablemente... O sea, un paciente que cumpla con lo indicado por el médico, es muy difícil que llegue a esto. Yo siempre le digo a los pacientes algo: el paciente diabético controlado, que se deja guiar y que siempre usa su medicación, se muere de viejito, pero nunca por una complicación. Y cuando llegan a la insulina, ¿por qué es? A la inyección, a la insulina, que hay que ponerle inyección, ¿es porque es un nivel muy alto? Fíjate que sí y no, te explico. Depende cómo debuta el paciente. Si el paciente debuta con una diabetes que realmente los valores de glicemia, o sea, se clasifica una diabetes mellitus tipo 2, está clasificada, pero el paciente no tiene buena respuesta al tratamiento, o sea, las reservas de insulina son pocas, escasas, y no dan para abastecer los requerimientos de lo que yo me como, de la glucosa que el cuerpo produce. Lamentablemente tengo que poner la hormona cuando no la produzco en suficiente cantidad, que es la insulina. Lamentablemente así es, pero hay muchísimos medicamentos, muchas opciones que nosotros podemos utilizar que mejoran la acción y la secreción de la insulina. Cuando lamentablemente esos medicamentos ya no tengo respuesta, pues tengo que recurrir a la insulina. Además, antes de yo pensar poner la insulina a un paciente, hay muchas pruebas, ya tenemos muchas tecnologías que podemos utilizar para darme cuenta cuál es el tratamiento efectivo. Si ese paciente va a llevar o medicamentos vía oral o si va a llevar medicamentos inyectados. ¿Y cómo se relaciona la diabetes y la relación sexual? Bueno, la relación va muy de la mano con la descompensación. Un paciente que esté controlado es, no voy a decir imposible ni difícil, se puede presentar el caso, pero un paciente controlado va a presentar muy pocos síntomas o ninguno. Un paciente descompensado lamentablemente tiene disminución de la libido, disminución del apetito. Es como un paciente que está lamentablemente en letargo porque, como ya le dije, está totalmente descompensado. O sea que el paciente que no se cuida y previene la diabetes, y si además si tiene diabetes y no está controlado, puede ser que sexualmente fracase. Sí, vamos a encontrar disfunción sexual secundaria a eso. Pero también podemos ver que le afecta la vista. Sí, eso le decía. Cuando el paciente está descompensado, fíjate que todo el paciente diabético tiene anualmente que hacerse su chequeo por oftalmología, su chequeo por nefrología, porque son los órganos claves que la diabetes afecta cuando está descompensada. Okay. Entonces, sí, verdaderamente me afecta la visión, la descompensación metabólica. Entonces el paciente muchas veces tiende a acudir al oftalmólogo: doctor, tengo visión borrosa, el ojo me lagrimea. Muchos oftalmólogos, la mayoría, le mandan a hacer pruebas, y cuando le mandan a hacer pruebas le dicen: no, tienes que ir donde su diabetólogo, donde su endocrinólogo, porque aquí hay un problema de azúcar. Vaya allá y cuando usted esté controlado, vuelva aquí. Entonces me pasa mucho eso, que me refieren muchos oftalmólogos pacientes que van por un tema que piensan que es visual y es diabetes. Pero vemos también cuando se va a realizar un procedimiento quirúrgico que lo mandan a un diabetólogo a evaluarse, claro, a evaluarse siempre y cuando tenga diabetes. O sea, es para usted ver los niveles, a ver si se puede operar. Claro que sí, todo el paciente que es diabético necesita tener una evaluación por su diabetólogo o por su endocrinólogo. ¿Por qué? Porque mientras más compensado ese paciente vaya a la cirugía, mejor es su evolución y su pronóstico. Si está descontrolado, lamentablemente no se puede operar porque está en riesgo de que surge alguna complicación. La situación, le preguntaba ahorita que si los síntomas eran lo mismo en las mujeres y en los hombres. Sí. Me dice que con respecto a la relación sexual en los hombres,
hay riesgo de pérdida si no están controlados. Y en las mujeres, Disminución de la libido. disminución de la libido. Una inapetencia sexual que se le quejan los esposos, lamentablemente, cuando hay descompensación. O sea que para que las mujeres y los hombres no piensen que solo el hombre, sino que también la mujer tiene que cuidarse y tiene que estar... Porque una persona diabética, siempre he escuchado que tienen temor de hacerse una herida. Al parecer dura mucho para cicatrizar. Es verdad que el proceso de cicatrización es más lento, ¿verdad? Pero, como ya te digo, la evolución es muy buena en esos pacientes que tienen un excelente control de glicemia. El paciente que está descompensado, lamentablemente, no cicatriza la herida por el mismo tema de la hiperglicemia. No hay un proceso de cicatrización, no se cumplen las fases del proceso. Pero si el paciente está controlado, sí. Entonces, por esto es que no pueden ser intervenidos si está descontrolado, si está descompensado, porque entonces no va a sanar con facilidad esa herida. Retrasa mucho el proceso de cicatrización. Tengo conocimiento de que las mujeres cuando están en estado de gestación aumenta el peso del niño. ¿Por qué? Porque hemos visto niños que pesan hasta 12 libras y dicen que es de una madre diabética. Porque así mismo es. Entonces son bebés macrosómicos, ¿verdad que sí? Okay, entonces sí. Ya eso es otro tipo de diabetes que se denomina diabetes gestacional, y eso es un tema muy importante para tratar porque hay muchos casos, y aquí en Jaina muchos casos de pacientes diabéticas gestacionales, y se considera una diabetes gestacional cuando la paciente tiene su segundo o tercer trimestre después de las 20 semanas, para ser exacto, elevaciones de la glicemia. Entonces cuando vienen esas elevaciones de la glicemia, valores que están fuera de rango para el trimestre de la paciente, entonces ahí viene el aumento del peso para el bebé. Okay. Entonces lamentablemente puedo tener complicaciones que son maternas y puedo tener complicaciones que son fetales también para el bebé, como una hipoglucemia en el caso del bebé. En el caso de la madre también puedo tener un parto prematuro, una ruptura prematura de membrana. Son muchísimas complicaciones, y es por eso la importancia de que si una paciente es diabética, está embarazada, se le haga todo su perfil. Doctora, tengo una pregunta aquí que nos hace un televidente, se llama Yeudi. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo más comunes asociadas con la diabetes y cómo se puede prevenir o gestionar eficazmente? Las complicaciones más frecuentes que nosotros vemos son alteración de la función renal, que es la nefropatía diabética en sus diferentes estadios, aunque actualmente contamos con muchos medicamentos que pueden ayudar a retrasar la aparición de estos. También datos de retinopatía diabética, lo digo porque es lo más común que nosotros siempre veíamos cuando estuvimos en el curso de la residencia, que fue allá en el Instituto Nacional de la Diabetes en Los Ríos. Entonces, esas son las complicaciones más... que más se ven, pero si el paciente, aparte de que es diabético, es hipertenso, las complicaciones macrovasculares que va a presentar, y más si está descompensado, están a flor de piel. Un infarto, un derrame cerebral, que son muy evidentes. Doctora, ¿la diabetes se cura? Hasta el momento no. Hasta el momento no. No, se controla. Pero ahora bien, se revierte prediabetes, eso sí. Se revierte la prediabetes, exactamente. Sí, porque veo que, o sea, en un grupo que yo tengo de bariátrica, había una señora que ella era diabética a nivel, pero era muy sobrepeso. A ella la mandaron a hacer una dieta antes de operarla. Luego de que ella se operó, ella como que fue a su operación, doctor. Cambió en el estilo de vida. Mira, sí. Eso es lo principal. Cuando yo tengo un diagnóstico, no es que se sanó, pero ya hasta los medicamentos le habían retirado. Exactamente. Cuando yo tengo un diagnóstico, por ejemplo, de prediabetes, que es lo que antecede a una diabetes, que se caracteriza por alteraciones de la glicemia, por valores también en laboratorios cuando yo lo mando a hacer, que no son suficientes para yo dar un diagnóstico de diabetes, yo entonces mando al paciente a cambiar hábitos. Cuando hablo de cambiar hábitos, digo que el paciente debe de llevar una alimentación saludable, disminuir o eliminar completamente el consumo de harinas refinadas, de azúcares añadidos, que haga actividad física, claramente está, y entonces esas son cosas que me ayudan a revertir lo que está iniciando. Eso sí se puede revertir. Pero ya cuando tengo una diabetes, que es algo crónico como la presión, pues lamentablemente puedo controlarlo y tenerlo en muy buen control. Hay personas que dicen que no, porque la diabetes que tiene es emocional, o es temporal, o es por el embarazo.
No, la diabetes que se presenta gestacional después del embarazo, ya la paciente cuando sale del embarazo, es verdad que hay una caída brusca de los niveles porque se produce, así mismo se llama gestacional porque es durante la gestación. Ya cuando pasa ese periodo, lo ideal es que a las 6 semanas de la paciente ya dar a luz, vuelva y se le repita todas las analíticas para ver. Muchas de las pacientes ya no tienen diagnóstico. Sí. Pero como quiera, a esa paciente hay que hacerle una revisión después a los 6 meses y después nosotros seguir viendo porque tiene riesgo de desarrollar en un futuro la diabetes tipo 2 solamente por haberla sufrido en el embarazo, tenga o no factores de riesgo. Doctora, vemos que dicen de que no, que la diabetes es hereditaria. O sea, los nietos heredan, no los hijos, no, de que supuestamente la tercera generación. Hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta, no quiere decir, hasta la cuarta generación. Okay. Yo puedo heredar diabetes, es una enfermedad verdaderamente por herencia generacional y se puede heredar hasta la cuarta generación, hasta de los bisabuelos. Me puedo yo llevar un pedacito de diabetes. Ay, madre. Entonces, verdaderamente hay que cuidarse, hay que cuidarse. Esa es la clave. Bueno, sí, anuncie la actividad que tenemos para cerrar señor nuestro director, programa de hoy. Vamos a agradecerle a la doctora por esta charla, conferencia. Que no, demasiado. Yo lo que espero es que la doctora, ya que dijo alguien aquí en el chat que ella es mejor como nutricionista, pues yo espero que ella venga también, porque como ella expuso el tema, yo creo que no quedó duda en nadie. Demasiado bueno. De cómo prevenir la diabetes. Yo me imagino el consultorio de ella, cómo debe estar. Sí, claro, sé que quiere chequearse por ahí. Bueno, entonces, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Las puertas de Safra Red están abiertas. Gracias por la invitación. Y Eugenio nos tiene una actividad. Sí, señor director. Bueno, son unas actividades que tenemos para la semana. Nos envía la Escuela Laboral de Quitasueño, nos envió a nosotros una invitación para su exposición anual de toda la producción de los estudiantes durante el año. Así que es una exposición que se va a hacer ahí en Quitasueño, donde funciona la Escuela Laboral los días 14 y 15 de junio, o sea, el próximo viernes y sábado, encima del dispensario médico de Quitasueño. Así que vayan por allí. También el centro Nuestra Esperanza, la Fundación Nuestra Esperanza de las Monjitas Oblatas, tienen un encuentro recreativo para niñas de 8 a 14 años. Es un encuentro en el que debemos hacer partícipe a nuestras niñas, porque van realmente a tener un desarrollo físico y espiritual muy importante. Y la Escuela de Jóvenes y Adultos Manuel Aurelio Tavares Justo, ahí en Barsequillo, pues ya empezó sus inscripciones para el año escolar 2024-2025. Así que todos los adultos que tienen estudio básico incompleto, vayan allí para que lo completen. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este día. Y les esperamos el próximo miércoles como siempre. Así es que hasta la próxima. Bye.